Aló, 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 aló. Hola, muy buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Sí, se escucha. No sé. Aló, ay, Sí se Buenos días. escucha. hola. No soy yo. Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Buenos Hola, días, buenos días, se doctora Piti. escucha. Buenos días. Sí se escucha, Continuando con doctora. el ciclo de charlas de la preparación a la campaña de invierno, el equipo de broncopulmonar nos tiene preparado otra charla en que nos va a hablar de las patologías más prevalentes que debiéramos estar acostumbrados a ver y a manejar. La doctora María José Molina, entonces va a hacer la presentación de hoy. Hola, aló, ahí sí. Ya, yo soy María José Molina, soy pediatra que trabaja en la unidad de broncopulmonar y hoy día vengo a hablarles de algunas patologías de la campaña que vemos frecuentemente en la campaña de invierno. De temario vamos a hablar un poco de laringitis, bronquiolitis y una pincelada más que nada de coqueluche al final. Son hartos temas para poco tiempo, así que vamos a ir como bien, bien específico al callo. Bueno, la laringitis aguda es una obstrucción de la vía aérea superior. Se produce una inflamación y edema de la mucosa laringea y esto me va a producir un aumento del paso del aire, del flujo aéreo en la inspiración, lo que va a provocar un flujo turbulento generándose el estriol, que es lo más característico en la clínica de la laringitis. En cuanto a la epidemiología, el 15-20% de las enfermedades respiratorias de la infancia es la laringitis. Tiene una incidencia de 3 a 6% en los menores de 6 años y el pic va a ser principalmente a los 18-24 meses. Es un poco más frecuente en hombres que en mujeres, niños, y principalmente en los meses fríos que vendría siendo en el otoño y en el invierno. Produce muchas visitas frecuentes en el servicio de urgencia y hospitalizaciones de corta estadía, por eso es importante el manejo ahora. Y está causada por infecciones virales, principalmente por el virus para influenza, pero la verdad es que puede estar dado por otros como el BRS, como la influenza, como el adenovirus, etcétera. En la clínica lo que vamos a tener, principalmente el diagnóstico es clínico, no es necesario hacer nada, sino que simplemente con la clínica podemos diagnosticarlo. La mayoría de los síntomas son leves y de corta duración. Menos del 1% de los casos tiene síntomas severos y de esos el 1 a 3% requiere intubación. Y lo más importante es que los síntomas son de una progresión rápida y especialmente durante la noche. Entonces, si no tenemos esto, hay que pensar principalmente en los diagnósticos diferenciales que los vamos a ver a continuación. La clínica se va a dar principalmente por síntomas catarrales. Inicialmente se va a asociar disfonía, esta tos perruna o metálica, el estriol inspiratorio que viene a ser lo más característico y podríamos tener dificultad respiratoria. Dentro del examen físico, de los signos vitales, fijarnos bien en la saturación, obviamente todos son importantes, pero principalmente la saturación, signo de dificultad respiratoria y el examen pulmonar, lo más clásico si es que una laringitis pura es escuchar una disminución del murmullo pulmonar, pero si es que ya se complica con algo, podríamos también tener ruidos agregados. De los diagnósticos diferenciales,
ver que hay causas infecciosas y no infecciosas. De las infecciosas, mencionar más que nada la traqueitis bacteriana, que puede ser como una laringitis aguda en un paciente donde se ve mucho más séptico, que tiene fiebre bien alta y que no responde bien al tratamiento de la laringitis aguda. Y de las no infecciosas también tener mucho ojo, principalmente con los cuerpos extraños, en estos casos de que pacientes empiezan con esta clínica muy aguda, pero que no se da ni en la época de invierno, ni en la noche, ni nada. Tener ojo también, si es que nadie lo estaba supervisando cuando inició con el cuadro, pensar en un cuerpo extraño. El tratamiento principalmente consiste en buscar una posición cómoda al paciente. La humidificación y el aire frío, la verdad es que ya están en desuso, principalmente la humidificación porque podría producir mayor broncoespasmo, y el aire frío, la verdad es que no hay estudios que demuestren que el aire frío sí sirve, aunque se ha utilizado por años, no hay estudios al respecto. La nebulización con adrenalina y los corticoides, que los vamos a ver a continuación. Bueno, la evaluación inicial, vamos a buscar una estabilización rápida y precoz. Obviamente primero mi ABCDE, objetivar la gravedad de mi paciente, que después vamos a ver que existen escalas para esto. Si la saturación es menor al 92%, administrar oxígeno inmediatamente, no retrasarlo, y siempre buscando una posición cómoda del paciente, acompañado de sus padres, sin tratar de agitarlo principalmente, para que no vaya a empeorar mi sintomatología. Ya, para poder objetivar la gravedad clínica de mi paciente vamos a usar la escala de Westley. Esta toma en cuenta el estrior inspiratorio, las retracciones de tiraje, la ventilación, más que nada qué tanto está hipoventilando mi paciente, la cianosis y el nivel de conciencia. Ya cuando el puntaje menor o igual a 3 es leve, 4 a 5 moderada y mayor a 6 es grave. Tener en cuenta que en estos pacientes, cuando se van agravando al final, podrían tener como una falsa como mejoría de su dificultad respiratoria, pero es más que nada que está entrando en una fase de agotamiento más que realmente se está mejorando. Entonces tener en cuenta también como todo el estado general del paciente. Ya, en cuanto a los corticoides, la verdad es que hay una revisión sistemática bien grande en cuanto a los corticoides en laringitis aguda. Se juntaron 43 estudios que juntan como 4.500 niños de 0 a 18 años con laringitis aguda leve, moderada y severa. Y han visto varias conclusiones en cuanto al uso de corticoides en laringitis aguda, principalmente que la dexametasona vendría a ser nuestro corticoides de elección. Vamos a tener un beneficio clínico bien establecido independiente de la severidad de la laringitis aguda. En cuanto a la dexametasona, tiene un inicio que empieza a las 2-3 horas de recién darle una dosis oral, y este efecto puede durar de 24 a 48 horas y produce el uso de corticoides, una reducción de la necesidad del uso de adrenalina, una disminución de las nuevas consultas del servicio de urgencia y de necesidad de hospitalizaciones. De la dexametasona siempre se ha dicho que la dosis va entre 0,15 a 0,6 miligramos por kilo. La verdad es que en este estudio lo que se revisó, se comparó las dosis de 0,3 versus 0,6 miligramos por kilo y se encontró que no había ninguna diferencia como en estos outcomes, pero cuando se compara 0,15 con 0,3 sí se ve que hay mayor uso de necesidad de adrenalina nebulizada. Así que principalmente manejar estas dosis en laringitis aguda. Se vio también que el uso de prednisona, prednisolona tienen un efecto similar a la dexametasona. La verdad es que puse aquí la betametasona porque está incluida en la guía del MinSal del manejo de laringitis, pero la verdad es que prácticamente no hay muchos estudios que usen betametasona. Entonces, yo no sé si es porque no se usa generalmente como en otros lados, pero los estudios están principalmente dados por betametasona, prednisona, prednisolona, o incluso la budesonida nebulizada, que no la usamos acá, que no la tenemos, que sí está descrita, que tiene muy buenos efectos. Más que nada no es como de primera elección porque es muy cara y porque
podría producir más agitación en el niño por ser una nebulización. Pero sí en los casos en que son pacientes severos, en el que no tienen como acceso a la vía oral ni endovenosa, vendría a ser una buena solución. Ya, en cuanto a la adrenalina nebulizada, se usa en los casos moderados y graves, ¿ya? Tiene un efecto rápido que empieza a los 10 minutos, un pic a los 30 minutos y tiene una duración de 2 horas, ¿ya? Produce un efecto rebote clínicamente, como ya descrito siempre, por lo tanto siempre se necesita mantener una observación durante 3 a 4 horas después de la administración de la nebulización de la adrenalina nebulizada para ver bien si es que con la adrenalina se fue, disminuyó la sintomatología, pero esperar un rato para ver si es que volviese a empeorar. Es recomendable dar siempre en conjunto con los corticoides. ¿Por qué? Porque, como vimos antes, generalmente los corticoides tienen un inicio de acción que son principalmente en 2 horas. Entonces, si es que tenemos un paciente que lleva comprometido, hacemos las dos cosas simultáneamente para que tengamos el efecto de la adrenalina nebulizada de acción rápida y mientras empieza a hacer efecto mi corticoide sistémico. La adrenalina nebulizada, bueno, también hay una revisión sistemática, pero es más chiquitita, de 8 estudios que juntaron 225 niños, eso sí, menores de 2 años, que se utilizó adrenalina nebulizada en laringitis aguda. Y lo que sí se vio es que hay una disminución en el score de Westley, o sea que hay una mejoría clínica, pero a los 30 minutos. En el estudio se evaluó si había una mejoría clínica a los 30 minutos y a las 2 horas, y la verdad es que a las 2 horas ya es lo mismo que el placebo. Así que ahí, más que nada, podríamos concluir que ya no tenemos como efecto de la adrenalina, sino que es más que nada visto a los 30 minutos. Y esta disminuiría los días de hospitalización en 1,5 días. No hay diferencias entre la adrenalina racémica y la adrenalina corriente. Y esto es que tener en cuenta que si no hay respuesta inmediata, la verdad es que se podría repetir una dosis a los 20 minutos y repetir máximo 3 veces como para estabilizar al paciente mientras actúan los corticoides sistémicos. Bueno, y acá tenemos una tabla como de resumen del tratamiento. No había ninguna como con las dosis actualizadas, pero esta era la más parecida, que es de manejo ambulatorio, ¿ya? Los dos primeros son del manejo de la laringitis leve, y como si pueden ver acá, el manejo principal es de corticoides sistémicos, ¿ya? Que muchas veces se ve que se maneja más que nada con una nebulización de adrenalina y para la casa. El tratamiento principal de la laringitis leve es el corticoide. Si es que ya tenemos un caso de laringitis moderado o grave, ahí entra la nebulización con adrenalina y además de la dexametasona, que podría ser en dosis más alta, y en cuando ya tenemos una laringitis grave, obviamente entraría todo lo que es el oxígeno y el soporte ventilatorio. Como conclusión, el diagnóstico de la laringitis aguda es clínico, no es necesario hacer ningún examen para eso, a no ser que se estemos sospechando alguna diagnóstico diferencial o complicación. El manejo es principalmente por corticoide sistémico, de preferencia de la dexametasona, y recordar que las dosis van de 0,3 a 0,6. Y en casos moderados o graves, utilizar la nebulización adrenalina, pero siempre de forma concomitante con los corticoides. Ya, ahora el segundo tema es bronquiolitis. Como introducción, la bronquiolitis es una infección del tracto respiratorio inferior que afecta a lactantes a nivel mundial. Es una causa muy importante de morbimortalidad en la infancia y produce altos costos directos e indirectos para el sistema de salud y de las familias. Es una de las principales causas de hospitalización en pediatría y siempre se ha dicho que es el virus respiratorio sincicial el principal involucrado en esto, pero ahora que tenemos el nirsevimab vamos a probablemente a tener algunos cambios con esto en nuestro país. Tenemos un gran problema de que históricamente existe falta de consistencia como en la definición de bronquiolitis. Es una identidad muy heterogénea, entonces no hemos logrado como que haya un consenso en la definición de esta patología.
No existe ningún consenso respecto de la edad de presentación, de si es que es o no el primer episodio, de qué hallazgos físicos son necesarios como para la definición y qué implicancia tiene el BRS. La ya de Estados Unidos, la definen como una constelación de síntomas y signos que ocurren en el menor de 2 años, que incluyen un pródromo en la vía aérea seguido de un aumento del esfuerzo respiratorio y las sibilancias. Acá podemos ver una tabla en donde tenemos como todas las definiciones según los países y vemos como Australia, tenemos Canadá, tenemos bastantes países, incluidos países europeos y Estados Unidos, no se ponen de acuerdo en la edad. Si ven, tenemos menores a 12 meses, 18 meses, 24 meses, no tenemos acuerdo si es que es el primer episodio o no, y tampoco con las características clínicas. ¿Cómo se define acá en Chile? La verdad es que tenemos una definición de la guía del MinSal del 2013, que es un poco pobre, que se define como el primer episodio de obstrucción bronquial en el lactante. Aquí podemos ver cómo tenemos, cómo ha sido la epidemiología en Chile antes, desde el 2015 al 2019, y vemos siempre que tenemos una distribución muy homogénea, en donde tenemos unos picos de virus respiratorios en el invierno, y este azulito vendría a ser el BRS, que siempre ha sido como el protagonista como, de la campaña de invierno. Después del 2019 viene la pandemia y acá podemos ver cómo nos empezamos a recuperar, cómo empiezan a haber de nuevo circulación de virus respiratorios. Empieza a tomar una forma parecida a la previa y aquí el 2024 pasa que tenemos la introducción del Nirsevimab y esto se nos desordena un poco, donde ya no tenemos el BRS como el principal virus como circulante, sino que se empieza a teñir también un poco de rosado, que donde entra el rinovirus a tomar un poco un rol importante. Ya, la etiología siempre fue el BRS entonces el principal y seguido del rinovirus, pero actualmente el rinovirus sí tiene mucha prevalencia en esto, sino que vamos a tener que ir viendo si las bronquiolitis se van a empezar a dar principalmente por el rinovirus o por otro tipo de virus, ¿ya? Eso todavía no tenemos datos al respecto. El BRS sí, lo que tenemos como característica es que produce una primera infección habitualmente más grave, produce obstrucción bronquial más que nada por mucus y detritus celulares. Hay un aumento del riesgo de tener sibilancias recurrentes a futuro y existe la profilaxis, que son los anticuerpos monoclonales como el Nirsevimab, que actualmente ya como que está cubierto a todos los menores de 1 año. Y el rinovirus produce más que nada una inflamación TH2 de la vía aérea, que se parecería más que nada como al asma. Puede provocar obstrucción bronquial grave en susceptibles. Tiene un alto riesgo de asma futuro, especialmente si hay antecedentes de atopias. Y en casos graves se está estudiando si es que podría servir el uso de broncodilatadores como beta agonista o corticoides sistémicos por este tipo como de inflamación que podría producir, que es distinta a la del virus respiratorio sincicial. Entonces, acá tenemos principalmente arriba el BRS y acá abajo el rinovirus. Entonces podemos ver que genéticamente estos virus son distintos y el rinovirus se podría ver que el locus más frecuente que se ha visto y estudiado en el asma es el 17q21, que se podría ver que tiene como una similitud con el rinovirus, que todavía no sabemos muy bien cuál es el efecto, pero hay algo dando vuelta ahí. Los riesgos para tener una enfermedad severa del BRS es más que nada la prematuridad o las edades más pequeñas, tener una enfermedad crónica o estar expuesto a tabaco. Y del rinovirus vendría a ser tener un daño de la barrera, una sensibilización temprana y exposición a aeroalergenos. Bueno, de las
más que nada de la clínica de la disnea que nos van a dar también va a ser distinta. El BRS principalmente nos van a dar crepitaciones, muchas secreciones y se va a dar a edades más tranquilas, o sea, más tranquilas, perdón, a edades más pequeñas. Y el rinovirus va a ser más como un asma-like, en donde vamos a tener mucha sibilancia, vamos a tener una inflamación más TH2 y se va a dar a unas edades un poquito más grandes, principalmente mayores a 6 meses. Entonces, aquí viene también toda la revolución de cómo la terapia, las opciones de tratamiento que tenemos, si es que vendría siendo un BRS o un rinovirus. El BRS principalmente es un tratamiento de soporte, que es lo que se ha dicho siempre que es el tratamiento de la bronquiolitis. Y con el rinovirus, entonces entramos más que nada a tener la discusión si es que en este contexto de como tanta inflamación alérgica podría servir más que nada tener una respuesta beta-2 agonista o a corticoides sistémicos. Y el outcome como para la edad escolar, si es que es el BRS, se ha visto que se puede producir sibilancias recurrentes en un 10 a un 30%, mientras que si es por rinovirus, vamos a tener un asma alérgico entre un 30 a un 80%. El diagnóstico es principalmente clínico, vamos a tener un lactante con un pródromo de coriza que va a evolucionar con tos persistente y taquipnea o retracción, o ambas, y sibilancia o crepitaciones a la auscultación, o ambas. Los síntomas van a aumentar de los 3 a los 5 días y la tos se va a resolver dentro de las 3 semanas en el 90% de los casos. Tener en consideración más que nada estos pacientes que son los que tienen factores de riesgo para hacer una bronquiolitis severa, más que nada a los prematuros, a los menores de 3 meses, a los pacientes que tienen bajo peso y los que están más deshidratados, a los pacientes que tienen una hemodinamia inestable por una enfermedad cardíaca, los que tienen patologías pulmonares crónicas, neurológicas crónicas, inmunodeficiencia o más que nada exposición a distintos alergenos ambientales o factores sociales. Esto, como ven, también de a poquito va a ir cambiando porque si es que logramos una buena vacunación del nirsevimab y utópicamente tenemos a todos los menores de 3 meses como cubiertos. La verdad es que, como decíamos antes, obviamente vamos a tener hartos virus, pero el rinovirus hay otros que van a empezar a afectar un poquito más grandes, entonces también vamos a tener como un cambio como en este patrón. De los exámenes, la radiografía de tórax no es de rutina, se toma más que nada con diagnóstico diferencial o casos severos o en sospecha de complicaciones. Se ha visto que si le tomamos a todos podría aumentar la prescripción de antibióticos, así que tratar de evitarla en el caso de que no sea necesario. Y el estudio virológico, la verdad es que está descrito que no hay que hacerlo de rutina, pero sí sirve para tener un aislamiento mejor y para la vigilancia epidemiológica. El tratamiento, bueno, el tratamiento de la bronquiolitis principalmente, como se ha dicho siempre, es de soporte. Hay que tener un buen manejo de la fiebre, buen aseo nasal, preocuparnos de los fluidos, la oxigenoterapia del soporte ventilatorio. Y existen otras terapias que están en estudio, pero que han sido bien controversiales. Más que nada del oxígeno, comentar que la guía americana de pediatría nos recomienda no administrar oxígeno si tenemos una saturación mayor a 90 y las europeas, las de Inglaterra nos dicen más que nada si es que la saturación es persistentemente bajo 90 en los menores de 6 semanas, ponerle oxígeno o menor a 92 en los perdón, al revés. Menor a 90 en los pacientes mayores de 6 semanas o menor a 92 en los menores de 6 semanas o con patología de base. Y estas son las guías, como vamos viendo, que siempre se ha dicho, la verdad es que no hay que administrar salbutamol, no hay que administrar adrenalina, no hay que administrar bromuro. Y aquí también se puede ver cómo generalmente siempre lo único que se ha dicho que sirve para la bronquiolitis es más que nada el sistema como oxígeno, las cánulas de alto flujo y lo que revisamos anteriormente. Pero esto probablemente vaya a ir cambiando ya que necesitamos más que nada tener una buena definición de qué es lo que es la bronquiolitis y poder hacer como estudios más dirigidos a el tipo de pacientes. Hay controversias en la definición, en la edad, en la etiología, en la clínica y como decía antes, no existe
una evidencia creciente de que la bronquiolitis sea una enfermedad única. Y para eso van a aparecer los fenotipos y los endotipos, ¿ya? Y vamos a ir clasificando y separando más que nada a los pacientes que tienen bronquiolitis según su edad, su historia familiar y personal de atopia, la etiología, mecanismos fisiopatológicos y según la clínica. Acá vemos que se habla que la bronquiolitis es más que nada un paraguas, que bajo este paraguas la verdad es que vamos a tener distintas características. Entonces no va a ser lo mismo un paciente, por ejemplo, que tenga una historia de sibilancia con eczema y una infección por rinovirus versus un paciente que sibila pero que no tiene eczema o que está infectado con BRS, o un paciente que tiene una larga estadía hospitalaria con síntomas severos o moderados, o pacientes que no tienen sibilancia y que tienen una hospitalización súper cortita durante este periodo. Tampoco va a ser lo mismo qué tipo de BRS es el que tiene, porque hay algunos que sí me van a producir un poquito más de sibilancia o características como de asma futuro, y como decía antes, tampoco hace lo mismo si es que el contagio es por virus respiratorio sincicial o por un rinovirus que generalmente tendría una inflamación TH2 o aumento del asma futuro más característico. Bueno, y así, como vamos viendo, si es que vamos como definiendo bien los perfiles de pacientes, se han ido haciendo distintos estudios dentro de esto. El salbutamol vendría a ser como uno de los estudios más grandes que se puede hacer, que la verdad es que se va pensando que los beta bloqueadores sí podrían tener un buen efecto en la bronquiolitis en cierto tipo de pacientes, como por ejemplo, acá, los pacientes que sí estaríamos a favor de tratar con salbutamol son los que tienen una infección por rinovirus o por BRS, pero de ciertos genotipos. Pacientes que se da como tienen la infección no en temporada de BRS, en los pacientes que tienen entre 6 a 12 meses, en los que la clínica va a predominar las sibilancias, los que tienen antecedentes de dermatitis atópica o antecedentes familiares de primer grado de asma. En estos pacientes sí hay varios estudios que se han ido tratando como de juntar, más que nada tenemos problemas porque como no tenemos clara la definición de bronquiolitis y no hay tantos estudios con esta clasificación según fenotipo y endotipo, la verdad es que no se han logrado hacer muchos estudios o revisiones sistemáticas acerca del tema, pero de lo poco que hay se ha podido ver que en estos casos sí podría tener una disminución de los síntomas y disminución de las hospitalizaciones. Como conclusión, la bronquiolitis es una condición heterogénea donde no existe consenso en cuanto a la definición. El diagnóstico es clínico, el tratamiento es una terapia de soporte principalmente y se requieren nuevos estudios de tratamiento diferenciando los fenotipos y los endotipos de la enfermedad para un manejo más personalizado de estos casos. Ya. Y para finalizar, una pincelada de Coqueluche. ¿Por qué decidimos hablar de Coqueluche? Siendo que no es una de las principales infecciones de invierno, sino que se da un poco más que nada en épocas de calor. Y es principalmente porque durante la pandemia, esta infección la verdad es que prácticamente casi que desapareció. Y se ha ido viendo que ya desde el año 2023 vamos en un aumento paulatino. Incluso en diciembre del año pasado, la CDC ya emite una alerta que en Estados Unidos han habido 6 veces más casos de Bordetella pertussis que en el año 2023, en esa misma semana que era la semana 58. O sea, en el invierno de Estados Unidos ya estaban presentando un gran aumento a pesar de ser como una enfermedad que se da más que nada en las épocas de verano, primavera. La causa principal es la Bordetella pertussis, pero podría existir un síndrome coqueluchoideo que se da por adenovirus, BRS, influenza, gérmenes atípicos, entre otros. De la Bordetella pertussis, el humano es el único huésped y no existe vector. Tiene como una característica en que da brotes epidemiológicos, generalmente son brotes cada 4 o 5 años.
Los adultos y los adolescentes son los portadores de esta enfermedad. Y la gran importancia de esto es que existe riesgo del coqueluche grave y mortalidad en recién nacidos y lactantes menores, ¿ya? Y como decía antes, hay un aumento en los meses calurosos, pero podría aparecer en cualquier época del año. La Bordetella pertussis es una bacteria, un cocobacilo gram negativo fastidioso. Tiene bastantes factores de virulencia, dentro de esas adhesinas y toxinas, como la toxina pertussis, la citotoxina traqueal, la dermonecrótica y la adenilciclasa. Esto es importante porque nos va a dar la clínica, pero también nos da la opción de tener como la inmunidad humoral como de uno y también la producción de vacunas para generar la inmunidad en la sociedad. Genera inmunidad como 10 años, en promedio 4 a 10, y es altamente contagioso. Tiene un ataque, ay, perdón, se me olvidó lo que decía. Y se contagia por secreciones respiratorias. Ya, de la vacuna, recordar que tenemos la vacuna en embarazadas que se da desde las 28 semanas hasta las 36 semanas se dice que podría servir. La vacuna en la embarazada es principalmente para producir los anticuerpos en la mamá y que estos tengan un traspaso placentario para que nosotros podamos tener la cobertura de este recién nacido y lactante menor durante los primeros 2 meses. Después viene la vacuna hexavalente que le vamos a poner las 3 dosis que son a los 2, 4, 6 meses y un refuerzo a los 18 meses. Y la de TPA celular que le vamos a poner en primero básico y en octavo básico. Otorgan inmunidad entre 8 y 10 años y empiezan el efecto a disminuir entre los 5. Es por esto de que durante esta época estamos bien cubiertos, pero después empieza a disminuir la inmunidad y se dice que los adolescentes y adultos vendrían a ser más que nada el reservorio y los encargados del contagio de esta patología. De la clínica, recordar que tiene una fase catarral, que es más que nada donde tenemos síntomas de ira alta, como coriza, tos leve, fiebre baja. Y aquí es donde se produce el mayor contagio. Esta fase catarral podría durar entre 7 a 14 días. Y ojo que en los menores de 2 meses, generalmente aquí tenemos clínicas más atípicas y graves, como podrían ser las apneas. La fase paroxística, que es de 2 a 6 semanas, donde viene esta clínica como ya que todos sabemos más como característica del coqueluche, que es este ataque de tos, que es paroxística y vienen accesos o quintas en que tose, 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 tose. Tiene un estribillo inspiratorio al final, que es como de recuperación. Y se puede ver que está asociado también a cianosis, agotamientos o vómitos como al final de este ataque. Esta fase dura de 2 a 6 semanas y finalmente viene la fase de convalescencia que dura entre 2 semanas a incluso se ha dicho que hasta 6 meses, donde vamos a recuperar gradualmente los síntomas, principalmente la tos. Y ojo que la clínica, esta clínica tan bonita que no aprendemos, se altera en los pacientes vacunados y en los menores de 2 meses, así que hay veces en que no lo podemos encontrar como tan característico como están los libros. De las complicaciones, existen varias complicaciones del coqueluche, más que nada los casos graves, como la hipertensión pulmonar refractaria, la encefalopatía, convulsiones, sobreinfección ya sea bacteriana como neumonias o otitis, y también virales como la adenovirus, que es el que le otorga un poco más de gravedad al tema, el neumotórax, hemorragias subdurales, hernias, prolapsos, fracturas costales, que varios son más que nada por el aumento de la presión como intratorácica o intraabdominal, y las apneas, como habíamos dicho antes, que podría ser una de las manifestaciones clínicas, y otras como la deshidratación, bajo peso, epistaxis, etc. Más que nada recordar que la población de riesgo que podrían tener un coqueluche grave con estas complicaciones van a ser nuestros menores a 12 meses, principalmente los menores a 6 meses y los pacientes no vacunados. Del laboratorio, el hemograma vamos a poder encontrar una leucocitosis, principalmente una linfocitosis absoluta o relativa. Esta leucocitosis se ve más que nada directamente por la toxina pertussis y no se sabe específicamente cómo produce esta leucocitosis, pero sí en respuesta a la toxina. Y lo que sí está demostrado es que el nivel de hiperleucocitosis se relaciona mucho como a la severidad del cuadro. Y para diagnosticar el coqueluche,
Principalmente se prefiere, bueno, tenemos el cultivo, tenemos la serología y tenemos la PCR. El cultivo sigue siendo el gold standard porque tiene 100% de especificidad, pero tiene gran problema que se demora entre 7 a 14 días. La serología, que es una inmunofluorescencia directa, tiene una utilidad, pero el problema de la serología es que tiene una utilidad desde las 2 semanas de que inician los síntomas. Y la PCR tiene una buena sensibilidad de 97-98% y una buena especificidad, pero la verdad es que varía un poco entre las pruebas, ¿ya? Principalmente, si es que estamos dentro de la fase de las primeras 2 a 4 semanas, la verdad es que las primeras 2 semanas me sirve el cultivo, pero no vamos a tener el resultado inmediato. Entre el primer mes me vendría a servir la PCR, pero ojo que después de la cuarta semana, la verdad es que se ha visto que disminuye el ADN en la mucosa respiratoria, así que no vamos a tener podríamos tener falsos negativos. Y la serología que entraría a ya a poder detectar esto desde las 2 semanas hasta principalmente los 2 meses. El tratamiento es más que nada de soporte, mucho ojo con la hidratación, la nutrición, oxígeno modificado en el minuto que se necesite y el apoyo ventilatorio, bueno, y ahí dependiendo de la gravedad, ECMO o los distintos tipos que existen, y el tratamiento es más que nada con antibióticos. Del tratamiento antibiótico, los macrólidos siguen siendo la elección. Hay harta controversia porque en el menor de un mes se sigue recomendando igual acitromicina, aunque tiene riesgo de que pueda producir una hipertrofia del píloro. Pero en el caso de que esté confirmado y que se necesite, la verdad es que igual, si es que uno pone en la balanza, dice que es preferible utilizarlo para el coqueluche a que correr el riesgo de las complicaciones. Entre un mes y los 5 meses podemos usar ya con más seguridad la citromicina, la eritromicina y la claritromicina. Ojo que menores a 2 meses están contraindicados el cotrimoxazol y sobre los 2 meses podríamos tenerlo como alternativa. Y los mayores de 6 meses, ambos. Ojo que en los menores de 6 meses la dosis es de 10 miligramos al día por 5 días y ya en los mayores de 6 meses se podría usar los 10 miligramos al día por una vez y después disminuir la dosis a 5. Bueno, y recordar la profilaxis que va a ser en los pacientes que viven bajo el mismo techo desde 21 días antes del inicio de la enfermedad y los pacientes con factores de riesgo, como los lactantes menores de 1 año, independiente de la vacunación, los menores de 2 años con el esquema de vacunación incompleta, mujer embarazada al tercer trimestre, adultos mayores de 65, niños y adultos con enfermedades pulmonares y cardiovasculares crónicas, paciente hospitalizado en la misma sala con una distancia menor de 1 metro entre las camas y en caso de brote, profesionales de la salud que tengan directa atención con el paciente, con sus secreciones y que no hayan utilizado la barrera de protección, pero espero que eso nunca pase aquí. Y la profilaxis vendría a ser el mismo tratamiento que es la citromicina por 5 días. Y recordar que es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿Cuál es la importancia de esta profilaxis? Es que reduce el riesgo de enfermar o de las complicaciones. De la conclusión, entonces, es una enfermedad que da un aumento, más que nada hay que empezar a tenerla como en cuenta ahora que se vienen todos estos síntomas respiratorios. Es altamente contagiosa, más que nada está consciente que existe el coqueluche grave y que es mortal. Más que nada en los menores de 12 meses o menores de 6 meses y en los no vacunados. Importancia del tratamiento para evitar la circulación y proteger a la población que está en riesgo, que en verdad esa es nuestra mayor meta, más que también obviamente tratar de disminuir los síntomas de los pacientes, pero es más que nada tratar de proteger a los que están en riesgo y no olvidar la prevención, que son las vacunas, las profilaxis y las medidas de aislamiento como las gotitas. Eso. Muchas gracias, doctora Molina, por la completa presentación. Creo que ha sido interesante, hay muchos conceptos nuevos. La epidemiología de los virus que cambia constantemente
tanto después de la pandemia como también por las nuevas vacunas, por los anticuerpos monoclonales, nos desafía permanentemente y estaba pensando que antes hablar de un coqueluche grave, de apneas producidas por el coqueluche, de pacientes que teníamos que bajar a la UCI, de mortalidad por coqueluche, era algo que era de todos los días, así como hasta hace un par de años o menos tener las unidades llenas de pacientes por virus respiratorio sincicial y tener pacientes que fallecían por virus respiratorio sincicial era algo de todos los días. Y increíblemente, gracias a las nuevas tecnologías, y desafortunadamente también después de la pandemia ha cambiado todo, así que tenemos que estar siempre alerta. Y como conversabas tú del rinovirus, que puede ser un nuevo agente causal de bronquiolitis, eso también nos va a desafiar tanto en el diagnóstico como en el manejo. Doy paso a comentarios o preguntas del auditorio. Muchas gracias, María José, por la presentación. Solo quería acotar que rinovirus, este aumento también puede deberse mucho a un aumento de la detección, porque hasta antes de la pandemia solo se hacía en la gran mayoría de los centros inmunofluorescencia y no se buscaba el rinovirus. La PCR ha empezado después de la pandemia. Entonces, esto que se ve en las curvas del ISP tiene ese artefacto. Bueno, pediátricamente yo creo que el centro de la pediatría, este tipo de cuadro clínico, ¿eh? Lo que a uno le, y siguiendo un poco lo que decía Francisca, a mí siempre digamos, me inquieta el hecho de darle valor real a las estadísticas poblacionales, porque uno ve tan frecuentemente síntomas, niños que tienen estos síntomas, y ahí es la pregunta que te quería hacer, o sea, un poco, es cuándo corresponde hacer una determinación viral. O sea, hacer realmente una PCR buscando el coqueluche. Se nos meten, por ejemplo, se nos meten entre medio el micoplasma, un niño mayor, 2 años, 3 años, que está con un cuadro respiratorio. No es raro que uno, digamos, sospeche micoplasma y le deje acitromicina, y resulta que es un coqueluche, y nunca lo diagnosticamos, ¿eh? Porque no se le va a hacer una PCR, la PCR es cara. Entonces, hay una nube en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la certificación diagnóstica de estos cuadros, y gran parte de los datos que se obtienen, entiendo yo que son productos de pacientes que consultan en servicios de urgencia, ¿no es cierto?, en que se les hace la determinación, y ahí entonces hay un sesgo de pacientes que están consultando en servicios de urgencia, pero no en la pediatría básica. Yo creo que deambula en la pediatría básica estos virus, deambula un coqueluche suave en niños vacunados que responden y que tienen una tos a veces medio crónica, y uno dice que es asmático y le deja un broncodilatador, ¿no es cierto?, por un tiempo, porque el niño tiene una hiperreactividad, y en el fondo se están escondiendo estos virus que uno no lo detecta. Y no le veo una solución porque probablemente no la tenga, porque no corresponde hacer la determinación viral a todos los pacientes, ¿eh? Ese es un tema, pero que los pediatras debemos tener consciente de esa situación. Muchas gracias, María José, por la excelente presentación. En realidad, como bien dijo María José, hay muchas cosas que no han cambiado hace mucho tiempo, y los pilares un poco del diagnóstico, la bronquiolitis, las incertezas permanecen, como la definición, etcétera. Pero hay cosas que sí tenemos que tener muy claras. Por ejemplo, en relación a lo que señala el doctor Wolf, hay que recordar una vez más que el VRS tradicionalmente siempre afecta a la gran mayoría de los niños, al 70% antes de 1 año y como al 100% a los menores de 2 años. Lo que pasa es que la gran minoría hace cuadros significativos como para estar en el hospital, bronquiolitis, neumonía, etcétera. Y la gran mayoría pasa por rinofaringitis común y corriente y que no se le hace diagnóstico. Yo no sé si los centros Centinela harán la población más general, pero en general tenemos que tener en cuenta eso. Igual que los otros virus, entonces aquí siempre es más sesgado por la gravedad de los niños que se les hace exámenes. Y lo otro, claro, recordando que uno, si bien es cierto, hay cosas que no han cambiado, pero hay muchas cosas, como dijo la doctora Osorio, que han evolucionado favorablemente, como el manejo
ante el horror que hacíamos nosotros con halos 1, FIOs de 1 en niños y solamente apoyo ventilatorio invasivo cuando estaba con retención de CO2, etcétera. Eso se hacía, ¿ah? Y ha ido cambiando la introducción de la NAF, ¿cierto? Terapia de oxígeno, terapia de alto flujo, racionalizar el uso de los recursos como beta bloqueadores, corticoides, etcétera. Eso ha ido mejorando mucho. Ya no vemos las complicaciones de las coquiluches cuando se portaban mal, se portaban muy mal con pacientes graves, gravísimos, en ECMO, qué sé yo. ¿M? Así que eso. Y un mensaje último que tenemos que ser precursor de, o sea, o preconizar en el mundo el tema de las vacunas y la seguridad. Lamentablemente escuchamos últimamente ciertos problemas con las vacunas, de dosis, y de hecho de eso se aprovechan a veces los grupos antivacunas para desprestigiar las vacunas que han sido un logro muy importante en la medicina, no solamente en el respiratorio. Así que eso quería acotar. Y una pequeña acotación, más que nada en el coqueluche, recordar que em, como es una enfermedad de notificación obligatoria, existen las pautas, entonces está muy bien definido como cuando es un caso sospechoso. No lo puse acá porque era medio como denso, pero más que nada en los menores de 6 meses, cuando tienen tos con estas características súper como con el exterior inspiratorio, que sean como tos paroxística, y que se acompañe más que nada como de que sea una tos emetizante o que tenga signos de apnea. La verdad es que habla de tos en los menores de 6 meses, como que correspondería hacer un estudio. Entre los 6 meses y los 9 años habla de 7 días de tos asociado como a alguno de estos síntomas. O signos como de la tos, y para los mayores de 9 años habla de 14 días. Entonces, cuando tenemos esos casos, que son casos sospechosos, ahí entraría a jugar o el cultivo o la PCR, dependiendo también del tiempo en donde lo atajemos. Bueno, y siguiendo con tu comentario, por las dudas que existen, alejar a los recién nacidos. Un recién nacido menor de 2, o sea, un lactante menor de 2 meses, 3 meses, alejarlo de un paciente que tenga síntomas de esto por esta duda, porque ese es el paciente que en el fondo se nos puede complicar severamente. El resto va a ser un cuadro que va a ser más o menos largo, más o menos complicado, pero no tanto como un recién nacido y para que sea un prematuro. Esos niños tienen que estar aislados de esta alternativa. ¿No hay más comentarios ni preguntas? Sí. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que María José habló de todo súper bien, pero en el concepto de los exámenes, yo creo que uno tiene que tener súper claro que la gran mayoría de los pacientes tienen cursos leves y que la gran mayoría son por virus. Entonces, por lo tanto, el manejo siempre es de soporte y que la solicitud de examen queda para el paciente que tiene factores de riesgo. O sea, hablemos de un niño prematuro, un niño oncológico, cardiópata, como los que vemos acá, o los pacientes que se van a hospitalizar. Pero en el fondo, uno en la pediatría ambulatoria debiera asumir que la gran mayoría de los cuadros, los niños más pequeñitos, son cuadros virales que van a ser 7 a 10 días después y buscar en el fondo coquilucho otras patologías en los niños que tienen factores de riesgo, para no en el fondo sobrecargar el sistema tampoco. Y en los más grandes, yo diría que un adolescente que tose 2 semanas, recién ahí uno empieza como a plantearse que tenga algún atípico y podría tratarlo, pero hay que considerar que los adolescentes, la gran mayoría, no hace cuadros severos por estas bacterias en el fondo. Algunos por micoplasma, como el brote que hubo a fines del año pasado, pero no la gran mayoría. Yo quería hacer una acotación que me acordé que aquí con mi socia que como trabajamos bastante, en la laringitis en general para la gente joven que tengan, siempre son de buena evolución, responden al tratamiento con los corticoides, etcétera. Y cuando un paciente no anda en forma habitual, siempre hay que sospechar que hay algo más. Me estaba acordando de un paciente que tuvimos en lactante con cuerpo extraño laringio, que la mamá al final, después de cuando ya el otorrino le sacó, dijo, ah, verdad que estaba comiendo tal cosa, ¿ah? Y cuerpo extraño, como una ramita de pollo, recibo pescado que tenía una espinita, un pescado que tenía en las cuerdas en las cuerdas vocales como atravesada, y otro que tenía unas pepitas
como de algo, una cosa seca que los papás habían estado jugando, frutos secos, estaban jugando, ¿cómo se llama eso? Loto, lotería, y el niño se tragó esa cosa. Y realmente el niño tuvo una evolución de respuesta al tratamiento inicialmente leve, no sé si tú te acuerdas, levemente, y después de nuevo la laringitis hasta que sospechamos que había algo más, y la otorrino, la doctora Borel, que una grande de la otorrinolaringología, lo metió a pabellón y le sacó estas cuestiones. Digamos, él dijo que había que estudiarlo. Entonces, cuando los pacientes no evolucionan de la manera adecuada, siempre en todas las instancias, pero cuando no evolucionan de manera adecuada, hay que sospechar que puede haber algo más. Muy bien. Si no hay más comentarios ni preguntas, nos vemos en la próxima reunión clínica.